Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Acá estamos en un nuevo video después de tanto tiempo sin tomar trades. Hoy la verdad que se dio una oportunidad, pero nos fuimos en stop loss. La verdad que nos sacó por muy poco con este mechazo y por ahora está yendo al target. Igualmente la verdad me pondría contento si es que llega, porque quiere decir que el análisis estaba bien hecho, solo que hay que seguir afinando el tema de la entrada y dónde colocamos el stop loss. Así que sin más, vamos con el análisis del día de hoy, 5 de junio. Para empezar, como vemos aquí en el gráfico diario, la verdad que el precio sigue bastante alcista, pudiendo desplazarse por encima de los máximos de cada vela del día anterior. En esta zona dejamos un Fair Value Gap que la verdad espero que con el tiempo pueda venir a rellenarlo. Pero bueno, la verdad no pensaba que podía pasar en el día de hoy. Sin embargo, como estábamos cerca del Previous Week High y lo sacamos, podía pasar que lo fuera a buscar, así que vamos a ver si se da un retroceso la próxima semana. La verdad que antes de que inicie la sesión tenía el bias aún más alcista porque aún no había sacado el previous week high. Después hubo una noticia de Trump de que estuvo hablando con China acerca de los acuerdos con los aranceles, así que eso hizo llevar al precio a sacar el previous week high, así que ahí un poco mi bias cambiaba, porque estamos sacando una liquidez que es bastante importante, una liquidez semanal. Así que tuve que cambiar un poco mi predicción que les había puesto en el Discord. Eso después la vamos a ver y la vamos a contrastar con lo que pasó en el mercado. Cuando yo tomé la operación ya había sacado el previous week high, pero después vino a buscar liquidez más abajo y me dio confirmación de que el precio podía seguir alcista. En 4 horas vemos que no tenemos mucha información en esta zona, el precio estaba más acumulativo, no formó ningún fair value gap y ya sabemos que la estructura viene siendo alcista respetando los puntos de interés, aunque esta zona la verdad aún no la ha retesteado. Hizo un intento aquí, pero no llegó a tocar este Fair Value Gap de 4 horas. Este es el de un día que está marcado, que ya lo vimos antes. Pero este que tenemos aquí, entre las dos mechas de 4 horas, el precio no ha llegado. Así que la verdad no había mucha información. En una hora sí teníamos este Fair Value Gap, que el precio estaba sosteniendo, pero cuando sacó el Previous Week High, luego terminó haciendo un Inverse Fair Value Gap. Entonces, ¿por qué terminé tomando una compra igualmente, aunque me haya hecho este IFG en una hora? Porque me parece que respetó este low con cuerpo de vela, que eso hubiera sido un quiebre de estructura a la baja, y ahí sí la verdad no me hubiera gustado tomar compras. Pero como cerró como un sweep esta vela de una hora y no hubo desplazamiento con cuerpo de vela, me parecía que aún podíamos seguir alcistas. Además de que también habíamos sacado esta liquidez. En 15 minutos ya podemos ver otra cosa. Antes de la noticia de las 8:30, que fue justamente en esta vela, yo les había hecho la predicción de que el precio podía venir a sacar la sell side de Londres para luego ir a buscar el previous week high. Pero eso yo lo esperaba la verdad con el Open. Pero con la noticia del reporte de empleo aprovecharon para manipular. El precio vino a agarrar la sell side de Londres y le dio el combustible necesario para luego ir a buscar el previous week high con la noticia del tweet de Trump. Como vemos aquí en mi Discord, donde a veces mando mi bias y mi journal de la sesión, yo les había dicho que el precio podía venir a agarrar la sell side de Londres, ir a buscar el previous week high. Y eso fue lo que terminó pasando, pero premercado. Entonces después ya el bias cambiaba un poco porque habíamos sacado esa liquidez semanal. Así que me esperé, fui paciente a ver qué me demostraba el precio y en esta zona la verdad me pareció de que había bastantes indicios de que el precio podía seguir alcista porque ya había recogido liquidez. Así que así es como se mueve el precio, de liquidez en liquidez. Habíamos sacado esta liquidez semanal que era importante y vamos a ver hasta dónde nos podía llevar el retroceso y aquí en esta zona me dio confirmación de que el precio al menos en el corto plazo podía seguir subiendo. Aquí básicamente vemos que este Fair Value Gap de 15 minutos no lo respetó tampoco, pero como les dije, no rompió estructura a la baja. Vemos que no se pudo desplazar con cuerpo de vela por debajo de este low ni de este low, sino que cerró en forma de sweep, así que esa reacción me parecía bastante alcista. Luego aquí tuvimos un inverse Fair Value Gap, así que cuando me hizo esto, yo la verdad esperé un retroceso para montarme en la tendencia. En un minuto lo podemos ver aquí más claro, tuvimos este sweep al data low de las 8:30, y tuvimos aquí una SMT con el SP500. Ya saben que estas son de las SMT que más me gusta operar cuando el SP500 saca el low o el high, saca la liquidez y el Nasdaq no. Así que la verdad esperaba que con esta SMT pudiéramos llevar el precio mucho más arriba. Pero la realidad es que se quedó acumulando bastante en esta zona, así que tuvimos que esperar. Pero en un momento pudimos hacer este Inverse Fair Value Gap con este CIS que había quedado bastante arriba. Eso la verdad no me gustaba mucho, pero por eso me apoyé también en lo que mostraba el SP500. Aquí abrimos la gráfica del SP500 también y vemos que tuvimos una SMT con el low de las 9:48. Vemos aquí en el Nasdaq que es este y en el SP500 es este. Entonces sweepeamos este low
y la verdad que ahí empezamos a demostrar un poco más de order flow alcista con mínimos crecientes. Vemos que el SP500 me hizo el CIS mucho más temprano, así que cuando me pudo hacer este Inverse Fair Value Gap fue cuando el Nasdaq me terminó haciendo este CIS también, y terminé entrando en el retesteo al Inverse Fair Value Gap en esta zona de aquí. Podemos ver la flecha en azul en esta zona. Terminé poniendo el stop loss en este low, porque la verdad, si iba a seguir alcista el precio, no me esperaba que bajara tanto. Si llegaba a esta zona, ya me esperaba que el precio tuviera una continuación bajista. Y eso podía suceder porque el SP500 mostraba una estructura un poco más débil. Vemos aquí en el gráfico de 15 minutos que sí se pudo desplazar por debajo de este low y del data low con cuerpo de vela. Eso implica un quiebre de estructura a la baja, y además teníamos este gran Fair Value Gap de 15 minutos. Entonces el precio podía hacer el patrón que a veces opero, que es básicamente un quiebre de estructura, en este caso a la baja, y luego un retesteo al Fair Value Gap que dejó en 15 minutos en este caso. Así que esto podría hacer que el precio siguiera yendo para abajo, pero bueno, como el Nasdaq me había hecho este Inverse Fair Value Gap en 15 minutos también, esperaba que pudiera seguir alcista. Además, cabe aclarar que desde el último low que tuvimos en este fractal hasta el máximo, estábamos ya en una zona del descuento del 0.5 de Fibonacci. Así que eso también coincidía con una corrección saludable en el precio, por más de que haya roto aquí estructura a la baja. Y además nos estábamos metiendo en este Fair Value Gap de 4 horas que me parecía que tenía que venir a mitigar y que el NQ no lo hizo. Pero bueno, vemos que aparte respetó con cuerpo de vela el midpoint, y esto es respetar a la perfección el order flow alcista, haciendo mínimos cada vez más altos y rellenando los Fair Value Gaps solo en la parte superior, es decir, por encima del midpoint. Así que por eso también es que me parecía que el precio podía seguir subiendo desde aquí. Y vemos que fue lo que terminó pasando, llegó al target y a mí me sacó en esta toma de liquidez. Pero bueno, no importa, sirve de aprendizaje, muchas cosas que revisar, ya voy a hacer mi journal, pero la realidad es que no me pareció una mala operación, si bien teníamos esto del SP500 en contra. Pero bueno, la verdad que el mercado viene bastante alcista, así que eran más las probabilidades de que el precio pudiera reaccionar de esta zona al alza. Además, el stop loss no lo había puesto en ese mínimo por nada, sino que podemos ver que en 5 minutos teníamos un Fair Value Gap en esta zona, así que la verdad me esperaba que pudiera llegar quizás hasta la parte más baja del Fair Value Gap, que era por aquí, pero que no continuara bajando. Sin embargo, vemos que lo respetó con cuerpo de vela, pero con el mechazo sí se fue un poco por debajo. Así que bueno, esta vez tocó perder, pero la verdad si hubiera puesto el stop loss un poco más abajo, en este low, me hubiera terminado sacando igualmente. Si lo ponía en el low más bajo no, pero me queda un beneficio de un 1 a 1.6, que no es lo que busco. Así que bueno, una pena porque podríamos haber llevado el balance como a más de un 1% positivo, y ahora estamos prácticamente en el balance inicial en los 50.000. Pero bueno, la verdad que fue una jornada un poco volátil, ya arrancando desde las 8:30. Luego con el tweet de Trump que tuvimos esta subida, luego aquí el precio se quedó acumulando un poco y ahora terminó distribuyendo al alza como esperaba. Así que bueno, seguimos estando correctos con los análisis, el tema es afinar un poco más la entrada. Así que no fuimos stop loss por el día de hoy, igualmente la dirección estaba bien, así que con eso tenemos que estar contentos porque esto es algo que se puede arreglar con el tiempo. El tema es aprender a leer bien el mercado. Y eso creo que poco a poco lo estamos construyendo y lo estamos logrando.
Y como siempre les digo, no somos el mejor trader cuando ganamos y no somos el peor cuando perdemos. Si llegaron hasta acá, saben que tienen todas las redes en la descripción, tienen la comunidad Discord para unirse, donde subo los bias como el día de hoy, y también les digo las operaciones que tomé y les doy mi journal. Sin más que agregar, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.